La apostasía, o sea, la pérdida de fe, comienza por la negación del mundo sobrenatural. Y lo primero que aparece es la interpretación de que el demonio no existe y que es una invención de los hombres para explicar el mal. Esto equivale a llamar ingenuos o mentirosos y fabuladores a los exorcistas, que han batallado durante siglos contra estas entidades, y hacer caso omiso de las pruebas, por ejemplo, de los objetos físicos que los hechizados expulsan por su boca, como clavos, cristales, pedazos de madera, hierro, etc. El demonio existe, es dogma de fe, está claramente en el catecismo, pero también existen almas de fallecidos que estos exorcistas han encontrado en casas y poseyendo personas. Aquí hablaremos sobre quiénes son estas almas, cuáles son las pruebas de que no son demonios, cuál es su actividad y cómo debemos actuar. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, la Iglesia ha registrado numerosos casos de almas del purgatorio que vienen a la tierra, obviamente con el permiso de Dios, para pedir oraciones para liberarse y subir al cielo. Esto es bien conocido, y hay varios místicos que las han recibido con frecuencia, como el Padre Pío o María Sima. Pero también, gracias a los casos de los exorcistas y a los numerosos testimonios que nos ofrecen la historia, la antropología y tradiciones ancestrales, sabemos que tras la muerte no todas las almas van de inmediato al cielo, al purgatorio o al infierno. Algunas de ellas quedan atrapadas en la tierra, debido a su estrecho vínculo con lo material, o por el odio y resentimiento que sienten hacia el prójimo, o por haberse entregado al demonio. Las podemos definir como almas atormentadas, y la sabiduría popular las ha llamado almas errantes o almas en pena. El padre Gabriel Amort dice que al encontrarse con estas almas atormentadas, a veces descubrimos que están relacionadas con un demonio, por lo que llama a ser prudentes, porque si bien existe la posibilidad de liberar al alma, también es posible que ésta esté trabajando con un demonio. El demonólogo y exorcista padre José Antonio Fortea se ha encontrado un exorcismo con almas humanas dentro de los posesos o en las casas. Estas almas son de fallecidos, pero no son de demonios ni de condenados. Muchas de ellas ni siquiera conocen a Cristo. Nadie les habló de él. Y dice que hablan con un tipo de voz distinta a la de los demonios, y no suelen manifestar ni la agresividad ni la ira de los ángeles caídos, y suelen manifestar en cambio tristeza y melancolía. Si un espíritu perdido muestra ira, es la ira de un ser humano que se sintió abandonado de Dios, pero va comprendiendo que la culpa de todo la tuvo él, y no Dios, o aquellas personas con las que vivió. Pueden rezar. Quizás al principio no lo hagan, pero finalmente sí. Y cuando rezan, lo hacen sin odio. El espíritu perdido puede pedir perdón del mal cometido, pero el demonio no lo hará nunca. Un demonio puede hacerse pasar por cualquier ser, pero si el exorcista insiste con su poder sacerdotal en ordenarle que diga su nombre, al final lo dice. Mientras que un espíritu perdido, por más que se le insista, seguirá manteniendo que fue un ser humano. Si se le dice que bese la cruz, la puede besar sin odio. Y el agua bendita o cualquier otra cosa sagrada no le produce aversión. No manifiesta ni gritos ni convulsiones. Los demonios suelen salir tras un terrible alarido o fuertes convulsiones. En cambio, los espíritus perdidos salen de forma silenciosa,
casi siempre por la boca y con una larga expiración. La mayor parte de las almas perdidas, antes de salir, afirman que ven una luz y que se dirigen a ella. Muchos incluso se despiden del exorcista y de los presentes. El exorcista padre Gabriele Amort también se encontró con estas almas de muertos, permaneciendo en el lugar donde murieron. Y como se encuentran atormentadas, atormentan a los nuevos habitantes. En un caso dice que se enfrentó un hombre y dos mujeres que habían muerto en una casa, y durante un tiempo habían perturbado a la nueva familia que vivía allí. Pero notó que las oraciones de exorcismo no surten efecto con estas almas. Y entonces se dio cuenta que lo ideal es adaptar algunas de las oraciones que rezamos a los muertos. Y al mismo tiempo hablarles a estas almas condenadas y hacerles comprender que la familia perturbada no alberga ningún rencor hacia ellas, que las perdona. Y durante la oración intentar conducir a estas almas a la luz de Cristo, donde Dios obrará según su voluntad. Una vez cuenta que va a verle una señora con dolores muy fuertes y muy raros. Empieza a rezar y ella cae en una especie de trance. Y entonces Amor le dice a la presencia de su interior: en el nombre de Dios, dime quién eres. Y dice ser un calabrés de origen albanés que llegó a Calabria el día de Todos los Santos y murió al volante de un coche en estado de embriaguez y en el accidente mató a una persona. Y Amort notó que cuando hablaba de diablos e infierno se aterrorizaba. Y entonces le pregunta: ¿estás en el infierno? Y le responde con fuerza: no. ¿Dónde estás?, insistió. En la oscuridad, contesta, dejándole perplejo. Le pregunta cómo ha entrado en la mujer y le cuenta con gran detalle una historia que más tarde la señora, al salir del estado de trance, le confirma. Dice que se vio obligado a entrar en ella por culpa del vigilante del cementerio que utilizó partes de su cadáver para un maleficio. Entonces le pregunta si desea ver a Dios y le responde con un largo sí, convencido y sereno. Un día le habla de María Santísima. No sabía nada de ella y le dice que su madre se llamaba Carmelina. Amor entonces comienza a instruirlo y el alma le escucha con interés. Y al preguntarle si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, le dice que sí. Entonces lo confiesa de forma muy somera, bajo condición, y lo absuelve bajo condición. Después le pregunta cuándo se irá. Dentro de 20 días, contesta. Y le pregunta: ¿y a dónde irás? Y le responde: a expiar mis pecados. ¿Tal vez el purgatorio? Y aquella noche, cuando la señora regresa a casa, su presencia interior le dice: te he hecho sufrir demasiado. No ha sido culpa mía. Cuando esté en el cielo, rezaré mucho por ti. Este caso plantea múltiples interrogantes, obviamente. Pero recordemos que Amor tenía una experiencia de décadas de tratar con los demonios. Y él recuerda que, según la tradición, San Francisco resucitó a una mujer fallecida en pecado mortal, la confesó y después ella descansó en paz. Pero Amorth también cuenta el caso de haber encontrado almas condenadas trabajando junto con los demonios, poseyendo a una persona. Los demonios tienen su propia jerarquía y por lo tanto pueden ordenarle a un condenado que atormente a un alma. Y así lo ha comprobado en casos que ha detectado una fuerza muy inferior a la que suele encontrar cuando hay demonios. Durante un exorcismo difícil, una mujer estaba poseída por los demonios Sago, Astartot y la serpiente. Pero se encontró con 4 almas de seres condenados. Una era una tal Michelle, que había trabajado en el Moulin Rouge y que murió a los 39 años a causa de las drogas. Solía hablar en francés y repetía las frases que utilizaba en el pasado con sus clientes. Y entonces el rostro de la mujer adquiría un aire dulce y persuasivo. También estaba presente un marroquí que le cortó la cabeza a 3 misioneros en 1872 y que se había suicidado a causa del remordimiento.
La tercera alma condenada era Jordan, un escocés que había matado a su madre. Y la cuarta era Vanessa, una chica de 23 años que iba a la universidad, conoció a un joven que la llevaba a misas negras cerca de una iglesia derruida y empezó a servir al demonio. Una vez salió enceguecida por el rito, cruzó la calle, la tropezó un coche y murió. Durante el exorcismo, Amorth preguntó a Michelle y a Vanessa si estaban bautizadas, y les recordó el día de la primera comunión. Y ellas les contestaron con rabia y amargura. ¿Y entonces qué deberíamos hacer con estas almas cuando eventualmente se nos manifiesten? Solo limitarnos a preguntar quiénes son y qué quieren, sin entrar en diálogo, y orar por ellas para que Dios actúe, y en voz alta, para que se instruyan de la existencia de Dios, de Jesucristo y la Virgen María. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la presencia de seres fallecidos que permanecen en la tierra por un tiempo, las distintas características que los exorcistas han descubierto sobre ellos y cómo deberíamos actuar. Y me gustaría preguntarte si alguna vez te has cruzado con alguna de estas almas o conoces a alguien que lo haya hecho y cómo se manifestó. Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente, ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido. Y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.